Nací en 1950, en un pequeño pueblo cercano a la ciudad de Chihuahua. Mis padres eran demasiado humildes, y yo fui el menor de 7 hermanos. Mi abuelo había sido parte de las filas de Pancho Villa, por lo que mi padre creció bajo una educación dura y cargada de idealismos patrióticos, y esa misma forma de vida fue la que yo heredé. Fue por eso que en 1977 decidí unirme al ejército. La primera operación importante en la que participé ocurrió en febrero de 1983, cuando mi pelotón fue enviado a la frontera sur para frenar una avanzada armada proveniente de Guatemala, y posiblemente detuvimos un intento de invasión. Por aquellos años, el crimen organizado empezaba a fortalecerse peligrosamente, al grado de que la DEA ya tenía agentes operando en territorio mexicano, y comenzaban a circular rumores sobre la creación de un grupo élite conformado por los mejores elementos. En 1984, participé en la destrucción de zonas de cultivo ilícito y estuve presente en algunos enfrentamientos en el estado de Jalisco. Se acercaba el Mundial de 1986 y México necesitaba dar una buena imagen ante el mundo, pero un año antes del evento, un agente de la DEA fue brutalmente asesinado por el crimen organizado. Esto provocó que el gobierno de Estados Unidos exigiera a México la formación inmediata de un cuerpo de élite, capaz de combatir al crimen con eficacia, y también de asumir el control de la seguridad y logística del torneo. De cada 1000 hombres que aplicaban para ingresar a las fuerzas especiales, solo 10 lograban quedarse, y yo fui uno de ellos. Así fue como en 1986 se instituyeron formalmente las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata del Alto Mando. Con el paso del tiempo estos grupos comenzaron a ramificarse y evolucionar, cambiando también de nombre. Durante casi 20 años fui miembro activo de las Fuerzas Especiales. Actualmente me encuentro internado por decisión propia, en un centro psiquiátrico ubicado en algún estado del norte del país. Fue la única opción que me ofrecieron para desligarme por completo de todo aquello. Por esa razón no puedo revelar ningún dato ni siquiera medianamente concreto sobre mi identidad, y los nombres de las operaciones que mencionaré evidentemente no serán los reales. En 1987, el vicealmirante de la Armada de México, que en aquel entonces ocupaba el cargo de gobernador del estado de Aguascalientes, se convirtió en el objetivo de una investigación por parte de la CIA, ya que presuntamente mantenía vínculos con el Cártel del Golfo. La Unidad de Inteligencia del Estado Mayor Presidencial informó al búnker que la CIA podría estar planeando un golpe de Estado en Aguascalientes, con la intención de capturar al gobernador y obligarlo a confesar. Ante semejante amenaza, el búnker ordenó una operación de contención inmediata. Nuestra misión era infiltrarnos en lo profundo de la Sierra Madre Occidental y localizar a los agentes encubiertos que al parecer estaban colaborando directamente con fuerzas extranjeras. Cuando se confirmó que seríamos desplegados a dicho lugar, comencé a preguntar entre los activos que ya habían estado en esa zona, buscando referencias o advertencias. Las respuestas que obtuve fueron desconcertantes, pues algunos compañeros afirmaban haber tenido encuentros con seres que no pertenecían a este mundo, entidades que probablemente provenían de otro planeta. Al principio no les di mucha importancia, pero esa información quedó rondando en mi cabeza. Finalmente fuimos movilizados, algunos por tierra y otros por aire, pero el ingreso a la zona debía realizarse a pie, ya que el uso de helicópteros habría alertado a cualquiera que estuviera observando desde la montaña. El punto de entrada era una franja boscosa al noroeste de Aguascalientes, donde la vegetación densa comienza a fundirse con la sierra. Según los reportes, la base enemiga estaba escondida en una cueva ubicada en gran altitud. Establecimos una base provisional en una ranchería del municipio de Calvillo, y durante varios días patrullamos los alrededores mientras el personal de inteligencia recopilaba información. En mis ratos libres hablé con varios habitantes de la zona, y fue así como conocí una leyenda antigua. Se decía que 3 criaturas aparentemente habían vivido ahí,
y que su presencia había marcado el destino de toda la región. Uno de ellos se sumergió en un manantial de aguas termales, otro fue atravesado por varias flechas, evento que según los lugareños dio origen al Cerro del Muerto, y el tercero desapareció entre las cuevas. La historia era demasiado extraña, pero lo que nos esperaba en esa sierra era todavía más inquietante. Cuando recibimos finalmente la orden de avanzar, partimos al caer la tarde con la intención de sorprender a los objetivos durante la madrugada. Tras horas de caminata silenciosa con la niebla cerrándose entre los árboles, nos adentramos en un sector rocoso cercano a la cueva indicada. En ese lugar fue donde tuvimos el primer contacto. Al principio creímos que se trataba de vigilancia armada de la CIA, pero cuando vimos las figuras emerger de la negrura, supimos que aquello no era humano. Eran altos y delgados, con ojos que reflejaban la luz como los de un animal nocturno, y sus movimientos eran antinaturales y casi líquidos. No portaban armas convencionales, pero emitían una especie de energía desde sus manos que generaba un zumbido metálico en el aire, y el primer disparo no salió de nosotros. Una descarga de color azul impactó contra uno de los nuestros, lanzándolo varios metros hacia atrás sin que pudiera gritar. De inmediato respondimos con fuego directo, vaciando cargadores completos sobre sus figuras que parecían desmaterializarse con cada ráfaga. Increíblemente las balas pasaban a través de ellos, como si disparáramos contra humo sólido, y aunque retrocedían levemente con los impactos, ninguno cayó. Después de unos minutos breves de enfrentamiento, las criaturas se desvanecieron entre la oscuridad como sombras asustadas por la luz. El silencio que siguió fue denso y eléctrico, como si el aire estuviera cargado de estática. Nos quedamos en posición durante varios minutos con las armas listas y los ojos bien abiertos, pero no volvimos a verlos. Parecía que se hubieran esfumado por completo. Reportamos parte de lo sucedido, maquillando un poco la situación para no meternos en problemas, pero la orden era que debíamos seguir con la operación. El objetivo seguía siendo capturar a los infiltrados, que supuestamente operaban desde una segunda entrada de la cueva, que estaba oculta en una zona más alta. Rodeamos la base rocosa y comenzamos a escalar una ladera empinada que daba directo a la parte posterior del sistema subterráneo. Era la primera vez que me tocaba escalar desde el curso de entrenamiento de montaña, así que el ascenso se me complicó bastante, pero con esfuerzo logramos llegar a la entrada de la cueva, donde según los informes operaban los elementos encubiertos. Avisamos a la base de nuestra llegada y tras recibir la autorización procedimos a ingresar. Dentro encontramos a menos de 30 personas. Neutralizamos a 9 y el resto se rindió sin oponer resistencia. No se nos permitió interrogar a nadie, pues las órdenes eran mantener la posición hasta la llegada de los vehículos aéreos que transportarían a los detenidos. Mientras esperábamos, el sargento nos ordenó revisar la cueva en busca de material de evidencia que pudiera ser confiscada. Pronto descubrimos que aquella caverna era mucho más profunda de lo que parecía. Descendimos aproximadamente 1 kilómetro, entre formaciones rocosas y pasajes angostos. Estábamos a punto de volver, cuando al girar en una curva del túnel, mi linterna iluminó algo grabado directamente en la piedra. Eran dibujos toscos pero inquietantes que representaban a 3 gigantes muertos, y de sus cuerpos emergían figuras humanoides con ojos que proyectaban rayos. Sentí un escalofrío inmediato, pues aquellas figuras coincidían exactamente con las luces que nos habían atacado unas horas antes. En ese momento la temperatura descendió bruscamente y un zumbido sordo comenzó a vibrar en lo más profundo del túnel. Entonces, sin previo aviso, los vimos de nuevo. Salieron de una grieta lateral, altos y delgados con extremidades largas y movimientos antinaturales. Tenían la piel pálida y casi traslúcida, y unos ojos brillantes que parecían emitir una energía propia. Uno de ellos alzó la cabeza
y con un solo destello lanzó un haz de luz que impactó a uno de nuestros compañeros. Cayó sin emitir un grito, con el cuerpo convulsionando como si algo estuviera quemándolo desde dentro. Abrimos fuego de inmediato, pero nuestras balas parecían atravesarlo sin generar daño. Era como si sus cuerpos se desmaterializaran por instantes. Uno de nosotros logró lanzar una granada que causó una explosión suficiente para cubrir la retirada. Al salir corriendo hacia la superficie me detuve un segundo para mirar atrás, y vi algo que jamás olvidaré. Una de aquellas criaturas se arrodillaba frente a los dibujos en la roca como si los estuviera venerando, y comenzó a emitir un canto bajo en un idioma imposible de identificar. Logramos evacuar justo cuando los helicópteros descendían para extraer a los detenidos. Durante los días siguientes permanecimos en la ranchería del municipio de Calvillo, ejecutando patrullajes y detenciones estratégicas. La información obtenida de los capturados reveló una red de infiltrados entre policías y militares, así como miembros del narco, todos utilizados como peones por intereses que ahora parecían ir más allá de cualquier estructura humana. Tras finalizar la operación volvimos al centro. Todavía impactado por lo que habíamos presenciado, hablé con un activo de otro batallón originario de San José de Gracia, una zona no muy lejana de donde estuvimos desplegados, y le pregunté si había escuchado algo sobre los gigantes o referente a las luces. Me respondió que cuando era niño se contaban historias sobre figuras con ojos tan brillantes que parecían incendiar la oscuridad, y que cada vez que aparecían alguien desaparecía sin dejar rastro. Esa noche, acostado en mi litera, intenté dormir, pero no pude evitar preguntarme si lo que enfrentamos allá en la sierra era verdaderamente de este mundo, o si apenas habíamos arañado la superficie de algo mucho más antiguo y más grande, algo profundamente inhumano.